Rembrandt, el máster de las selfies del siglo XVII. Rembrandt era un pintor barroco y grabador neerlandés. El famoso pintor realizó cerca de 100 autorretratos en sus 63 años de vida, y podemos verlo crecer a través de su arte. Rembrandt Harmenson van Rijn nace el 15 de julio de 1606 en el siglo XVII en Leiden, Países Bajos. Su padre era un molinero de clase media. Rembrandt comenzó a pintar en Ámsterdam a los 18 años con Peter Lasman, de quien toma influencias de Caravaggio y Elsheimer. Hace la primera obra que conocemos como la lapidación de San Esteban, que hoy encontrarás en el Museo de Bellas Artes de Lyon, Francia. La búsqueda por la fama. Al morir su padre, se establece en Ámsterdam a los 25 años como retratista y se asocia con Hendrik van Uylenburg, un comerciante de arte holandés y primo de Saskia, quien sería su esposa. Una de sus primeras comisiones importantes fue Lección de Anatomía del Dr. Nicolas Tulp. Esta la realizó cuando tenía 26 años. Rembrandt conoce a Saskia van Uylenburg, una chica de familia adinerada. Fama y fortuna. Rembrandt tuvo un gran éxito con sus obras de arte, pero su matrimonio fue indudablemente beneficioso para él, ya que se rodeaba de gente con dinero. Además, vivieron en la misma zona donde vivían comerciantes y artistas ricos. Hoy, esa casa es el Museo Casa de Rembrandt, la cual cuenta con 260 grabados, que además te ofrece la visión de lo que fue su vida en esa casa. Su éxito fue notable con obras como El sacrificio de Isaac, El banquete nupcial de Sansón, Paisaje con puente de piedra y magníficos autorretratos. La pintura barroca de Rembrandt se caracteriza por el realismo superficial de la vida cotidiana, combinada con lo teatral, los colores intensos y sus luces y sombras fuertes. Amor, muerte y decadencia. Su vida personal fue en decadencia a sus 30 y tantos. Saskia tuvo 4 hijos, pero solo Tyrus sobrevivió la infancia. Tyrus nace en 1641 y al siguiente año Saskia muere a los 30 años, probablemente de tuberculosis. Su matrimonio duró 8 años y se convierte en viudo de 36 años. A la par de la enfermedad y muerte de Saskia, realiza la obra más importante, La Ronda de Noche, que a pesar de su fama, esta obra fue criticada y con la muerte de Saskia, el pintor inicia su periodo de decadencia. Y después de algunos años, comenzaría una relación con Hendrikie, su empleada doméstica menor por 20 años, la cual lo acompañaría 17 años de su vida. Rembrandt ya tenía muchos problemas financieros y recibía dinero por su acuerdo del matrimonio con Saskia, por lo que nunca se casaron. Hendrikie le dio una hija llamada Cornelia. Él tenía 48 años. En 1663, la plaga llega a Ámsterdam y mata a miles. La muerte de ella coincide con esto y muere a los 36 años. 6 años después, Tyrus muere y al año siguiente, el 4 de octubre de 1669, a los 63 años, Rembrandt muere en absoluta pobreza. El pintor más famoso de Países Bajos es enterrado en una fosa común en la iglesia de Westerkerk. Rembrandt habló a la posteridad con sus retratos, y a pesar que su vida terminó, él permanecerá para siempre.